llegada de las bandas de flotación busca frenar el aumento del dólar. Esto afecta seriamente a la economía, afecta también a las cuestiones políticas, cae la imagen del presidente. Además tenemos elecciones el año que viene, por lo cual deben llegar los brotes verdes. De estos temas y de algunos más, por ejemplo, la Ley de Educación Sexual Integral, vamos a hablar con nuestra invitada, la senadora nacional Laura Rodríguez Machado. Laura, buenas noches. ¿Cómo te va? Muy buenas noches y gracias por la invitación. No, por favor, Laura, gracias por acercarte al espacio. Bueno, las cuestiones políticas ligadas a la economía son un tema del día y que preocupa a mucha gente, ¿no? La caída de más personas en la pobreza cada vez, o sea, aumenta la pobreza, la inflación sigue aumentando y una devaluación del 100% en lo que va del año. ¿Cómo buscan reponerse a esto y ganar en 2019? Es una muy buena pregunta y vos al inicio en la presentación mencionabas las bandas de flotación. Yo voy a partir de una situación para que entendamos dónde estamos parados hoy y cuál es la solución que ha encontrado nuestro gobierno. La primera cosa, vivimos en un país con crisis recurrentes, un país que no depende de su propia economía, sino también los avatares internacionales y las sequías, las inundaciones generan rispideces. ¿Cómo se solucionó esto en el anterior gobierno? Porque es importante tener este reflejo. La primera cosa, se desconocía que había inflación, se penaba que se midiera la inflación, de hecho las consultoras tenían multas por hacerlo, se prohibió, echaron al ministro de Economía por en canales internacionales reconocer que había inflación, y destruyeron el INDEC. Primera solución. Cuando explotaba el dólar, segunda solución, se prohibió comprar dólares. Los argentinos pudimos comprar solamente en el mercado negro. Dejamos de tener la posibilidad de acceder a monedas extranjeras. Exactamente, llamado cepo cambiario. Pero además del cepo cambiario se hizo un dólar oficial. Es decir que, como para seguir mintiendo sobre la verdad, se decía, bueno, mira, el dólar en Argentina sale tanto, chau. Se termina el problema, es decir, no se podía comprar y además el que había era mentiroso. Vivíamos una irrealidad, tal vez seductora, tal vez que a muchos les gustaba, pero no era real. Y además, para evitar que la gente comprara en el exterior a precios razonables, se le puso el 35% a las tarjetas de crédito y débito y pasajes aéreos cuando los argentinos querían salir en el país. Esa fue la solución que a crisis semejante se encontró en el gobierno anterior. La que nosotros encontramos ahora es, la primera cosa, un presupuesto nacional que sea equilibrado, es decir, para futuro dejar de tener que cubrir ese bache de déficit, es decir, pagar más de lo que me ingresa. La segunda cosa es las bandas de flotación de la moneda, del dólar, porque lo que acá se define es cuánto vale nuestra moneda, no solamente lo que vale el dólar. Y tenemos que encontrar en esa banda de flotación el equilibrio entre que nuestro país sea competitivo con nuestros productos, pero a la vez que la capacidad adquisitiva del local le permita tener una vida digna. Cosa que no está pasando, porque cada vez más gente cae bajo la línea de la pobreza. Uno de cada tres argentinos es pobre. La capacidad adquisitiva de lo que es la línea de la pobreza. Hay dos maneras de medir la pobreza, que actualmente se mide, no como antes que no se medía. La primera es, como bien vos decís, aquellos que tienen un ingreso menor a un determinado valor de canasta familiar. Quienes están por debajo de esa línea están en la pobreza. Evidentemente que sí. Frente a esta situación de inflación, cada vez más argentinos están bajo esa línea de la pobreza, menos que antes, porque si bien es cierto recibimos el 30%, ahora hay un 27%, pero igual no es una disculpa que no estemos tan mal como cuando está aumentando la pobreza, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, ¿no? Está aumentando por esta cuestión de la inflación. Pero al final de nuestra gestión, cuando se equilibre y que está previsto en el presupuesto eso va a modificarse. Pero hay una segunda pobreza que también se mide, que es la pobreza estructural, que tiene que ver con la infraestructura que tienen aquellos que menos tienen. Es decir, cloacas, agua potable, escrituras de sus domicilios, acceso a alimentación. Y en ese sentido sí se está haciendo una buena tarea con 2 planes nacionales, agua y cloacas para todos, donde se está potabilizando la mayoría de las grandes ciudades y se está mismo en Córdoba, en Río Cuarto, hay muchas ciudades del interior que están recibiendo, grandes centros urbanos, el tema de cloacas, y también una fuerte decisión del gobierno nacional que en el tema alimentario no bajar los brazos para que esa parte de la pobreza estructural sea cubierta. Tan es así que el propio acuerdo con el Fondo Monetario establece
que toda la asistencia social en nuestro país no puede ser menor a 1,2 del Producto Bruto Interno, Laura, como mantener una relación. ¿Cómo le explicamos a un jubilado, el 95% de los jubilados, que Sí. cobran 8.066 pesos y que Sí. tienen reducciones en el PAMI, Perfecto. que no está aumentando la pobreza, que tienen una inflación de la canasta básica familiar del mes de septiembre del 10% y una devaluación del 100% en lo que va del año, de que tienen que esperar a tal fecha que la cosa va a empezar a andar bien? No, la primera cosa que se le va a contar y se le cuenta, o se dice, que nosotros hace unos meses modificamos el cálculo del haber jubilatorio. En esa modificación Que de van cálculo, perdiendo no, al 7 contrario, puntos con van respecto a la ganando. inflación. No, señor, van ganando. ¿Por qué? Porque nosotros antes no se medía en relación a inflación, porque como no había inflación supuestamente para el anterior gobierno, lo habían adosado a la recaudación y lo habían adosado a otro tipo de medidas. Pregunto, Ahora, pero déjame ¿qué terminar de porcentaje explicar. aumentaron las jubilaciones en lo que va del año y contra el 25% de inflación en lo que va del año? Siempre le gana la inflación y te explico por qué. La primera cosa antes era semestral, ahora es trimestral y que tiene dos índices de actualización que antes no lo tenía. La primera, que el jubilado ahora está atado a lo que cobra el trabajador en actividad. Un viejo reclamo de todos los jubilados que la primera vez que se los dan es con este gobierno. Y la segunda, que está atado a la inflación. Esta conjugación de esta fórmula matemática permite que el salario del jubilado, que es poco, entiendo, porque con 8.000 no es un salario, pero sí que no pierda capacidad adquisitiva ni valor frente a la inflación. Pero la está perdiendo, senadora, discúlpeme, porque si estamos Yo analizando te que traigo tenemos... para el próximo programa y te lo mando, los valores que está cobrando, los que hubiera cobrado con la anterior fórmula y los que cobraría Cambió ahora. la fórmula, pero no se le está para ganando su la mejora, inflación, porque para si su tenemos mejora. inflación del 25... Hay una diferencia de unos meses, de 3 meses solamente. Pero sí se va a recuperar. ¿Por qué? Porque vos tomás los índices del mes anterior. Pero con la fórmula anterior cobraría mucho menos. Yo te Es traigo un amplia, es amplia. cuadrito. Sería bueno, lo vamos a colgar Por en nuestras supuesto, redes, pero por sería bueno supuesto. aclarar esto porque Totalmente, la verdad que... totalmente, bueno. totalmente. Entonces veríamos con la fórmula anterior y con la actual la diferencia y cómo está cobrando ahora el jubilado. Vuelvo a decir, yo no creo que el valor general de que cobra sea un salario razonable. No, lógicamente. Eso ya se entiende. Lo que estamos diciendo es si los cálculos de nuestro gobierno le permiten tener una capacidad adquisitiva que no se vulnera frente a la inflación o frente a los aumentos del trabajador Son en actividad. prácticamente los mismos $200 que se cobraron en la época de Domingo Felipe Cábalo. O sea, no puede sé ser... si son 200, porque ahora $200 al valor que esté en dólares es un buen sueldo. Aproximadamente, Y es aproximadamente mucho mejor. Y entonces ahí $200. estaría contento. Sí, yo Porque no, antes era el 1 a 1, ahora es 40 a no 1. veo a los jubilados con la mínima contento. Senadora, ¿cómo podemos hacer para salir adelante a partir de esto? Para mejorar la economía, estos más de 100.000 puestos de trabajo que se han perdido, las suspensiones en las fábricas que tenemos, ¿cómo salimos adelante? Bueno, la primera cuestión es que no todo el gobierno ha sido así. Tenemos un primer semestre donde todos los indicadores dieron en actividad, después tuvimos esta crisis y esta situación donde la vamos a reflotar. La primera cuestión, nosotros mejoramos en competitividad. Toda crisis tiene un pro y un contra. Mejorar en competitividad, ¿qué quiere decir? Frente al mundo, nosotros... Somos más baratos. Es decir, tenemos mejor situación en relación a otros países. Porque también, y esto hay que decirlo en una irrealidad, que los argentinos cuando viajaban a Europa tenían la misma capacidad adquisitiva que un alemán. Eso también es verdad. Entonces, reconocer una realidad y darle un valor a nuestra moneda conforme a lo que produce el Producto Bruto Interno es razonable. Ahora, ¿cómo se hace? Y bueno, el Producto Bruto Interno tiene que mejorar, no merced a la ficción del valor que le ponemos al dólar, sino merced a una mejor producción de bienes y servicios que permita que nuestra moneda sea más fuerte. Esta es una situación para el año que viene. El hecho de tener nosotros un presupuesto equilibrado entre lo que ingresa y lo que sale, es decir, evitamos el déficit fiscal, permite que no nos desfinanciemos con préstamos, solicitando dinero como lo tuvimos que hacer esta vez al Fondo Monetario, pero también significa que podemos equilibrar la situación inflacionaria. Y finalmente, y ojalá que así sea, hay una siembra récord por la cual se prevé para el año que viene. Se acompaña el clima.
si acompaña el clima. Tuvimos primero una inundación, luego al año siguiente una sequía, pero si acompaña el clima, eso va a significar también una buena para las economías regionales. Y seguimos dependiendo del campo, que era el principal aliado, ¿no? de la, bueno, lo de la sigue coalición. siendo, a juzgar por bueno, habrá algunos que no, pero a juzgar como no fue en Marco Juárez, a 3, 4 días de que se pusiera nuevamente esta medida transitoria de retenciones y que se modificara el dólar, se ganó por mucho más porcentaje de los que se hizo hace 4 años atrás. Sería interesante dejar algunos temas para el próximo bloque. Vamos a hablar de la proyecto de reformar la educación sexual integral y del armado de Cambiemos a nivel municipal, provincial y nacional. Tras la pausa ya volvemos. Para disfrutar en familia. Río Ceballos, la perla de las Sierras Chicas. Río Ceballos, hacer ciudad. Sácate el nylon. Es hora de tu primer trabajo. Llegan 15.000 nuevas oportunidades para el PPP y el PPP Aprendiz. Los programas sociales bandera de nuestra provincia, semilleros laborales por los que ya pasaron más de 160.000 jóvenes cordobeses. Inscribite en equidadyempleo.cba.gov.ar. La Municipalidad de Córdoba te invita a sumarte al programa Sí Estudio, Sí Trabajo. En la edición 2018 del Sí hay más de 60.000 oportunidades para realizar cursos online, gratuitos, de formación profesional. También, si tenés entre 18 y 24 años, 3.000 capacitaciones presenciales remuneradas y 1.000 cupos presenciales gratuitos para mayores de 24 años que hoy no tengan empleo. Capacitate para encontrar y tener trabajo. Hay 2.000 prácticas laborales pagas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Preinscripciones para admisiones en empleoycapacitación.córdoba.gov.ar. Sí Estudio, Sí Trabajo. Municipalidad de Córdoba. Córdoba, capital social. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. Seguimos adelante en este interesante diálogo con la senadora nacional de Cambiemos, Laura Rodríguez Machado. Senadora, nos habían quedado algunas cuestiones sin resolver del bloque anterior, como esto que usted estaba diciendo que va a beneficiar en la generación de empleo, la devaluación y el aumento de la competitividad para exportar. ¿Cuándo empezaría esto? ¿Cómo sería? Porque ahora están cayendo los empleos. Nosotros hay somos sectores un que van país, bien, pero... hay sectores que van bien y otros que están cayendo, claramente. Evidentemente que toda esta modificación de las expectativas laborales tiene un plazo. Nosotros interpretamos que esta última final de año es un periodo donde sí probablemente haya algunas cuestiones de buenas noticias, como que las hay, pero también continúa esta recesión o esta baja de algunos puestos de trabajo, claro que sí. Pasando a la actualidad legislativa, las modificaciones a la ley de educación sexual integral, quizás hay un sector similar al que se oponía a la legalización del aborto que se opone a esto. ¿Cómo lo toman y qué modificaciones habría que incluir en la ley 26.150 de educación sexual integral?
Mire, la primera situación, y esto es en este tema de tanto de la interrupción voluntaria del embarazo cuanto de educación sexual, dentro de Cambiemos hay libertad de acción. Entonces, mi respuesta tiene que ver con mi opinión. Y se notó, hubo diputados que votaron en contra, diputados que votaron a favor. Sí, los tres senadores por Córdoba tuvimos el mismo voto. Siempre en una situación de... Yo creo que el Estado tiene la obligación y el derecho, los ciudadanos, de estar informados. La información nos genera hábitos, la información genera defensas para que las personas podamos decidir nuestra cuestión sexual, reproductiva, de intereses, hasta de, no sé, destino, según un criterio. Y para eso la información, información anticonceptiva, la información que tiene que ver con distintas hasta conductas, tiene que ser pública. Entonces nosotros estamos de acuerdo con una ley amplia, con una ley muy informativa, y creemos que eso es muy beneficioso, y creemos que aquellas personas que permanentemente se han opuesto a la distribución de métodos anticonceptivos, a la educación sexual en los distintos lugares educativos, después a la interrupción voluntaria del embarazo, o de informar a las mujeres que quieren hacer una interrupción voluntaria cuáles son los requerimientos, los riesgos que asume, y además si así aún los asume, ir a un hospital seguro, creo que menosprecian a la gente, porque la gente lo que necesita saber es en qué condiciones y cuáles son las situaciones a las que se atiene frente a una determinada conducta sexual. ¿Qué puede tener que ver con esto la Iglesia Católica? Mire, hay sectores dentro de la Iglesia Católica. Yo creo que hay sectores que le interesa que se informe a las personas, que más allá de su convicción, ellos consideran que la información tiene que ser pública. De hecho, la Iglesia Católica ha ido evolucionando también. Recordemos que la Iglesia Católica, en relación probablemente a métodos anticonceptivos, en un inicio consideraba solamente algunos como religiosamente admitidos, que tenía que ver con cuidarse con la fecha o ese tipo de cosas, y en la actualidad acepta en muchos casos la pastilla el día después, porque no la considera abortiva. No, la Iglesia Católica... En algunos casos alguna parte de la Iglesia Católica interna, porque claro. no la considera abortiva. Entonces, ha habido, algún otro método anticonceptivo, como el método Barrera también, que en su momento no era aceptado y actualmente algunos sectores sí la aceptan. Es decir, en esto hay una evolución, tal vez no tan rápida como la sociedad, pero sí una evolución en aceptar que la vida sexual de las personas tiene que estar con información disponible y que tiene que ser una cuestión amplia. Senadora, ¿puede ser que la Iglesia Católica esté deshojando la margarita y diciendo educación sexual integral, aborto legal, de financiación de la Iglesia? Bueno, con respecto a ver, nosotros sostenemos, dice nuestra Constitución, el culto católico, apostólico y romano. Esa interpretación significó sostener económicamente. Muchos decían que el sostener era sostenerlo como la religión oficial del Estado. En eso, ahora sí hay diálogo con la Iglesia, y la ha tenido este presidente, para decir, bueno, cuál es el límite de ese sostenimiento y cómo el propio culto, como otros propios cultos, también ayudan a sostener sus propias iglesias y religiones. Porque en este país policultural, pero también polirreligioso, donde conviven religiones como no son las católicas, cada uno de los cultos sostiene sus propios, la feligresía sostiene sus propios edecanes del culto. En este sentido, ahora en este momento estamos en un diálogo con la Iglesia Católica y el gobierno para ver cuáles son esos límites. Laura, ¿cómo va a ser la coalición Cambiemos con tantas figuras que tienen dentro de su espacio para presentar una sola lista, para ir juntos en las elecciones del año que viene? Es una buena pregunta, Gabriel, porque la verdad que primero no hay un sistema paso interno dentro de la propia coalición. La segunda cuestión es que no hay internas probablemente, porque son distintos partidos. Cada vez dentro del mismo partido sí está permitido internas, pero interpartidos no está previsto. Así que yo estimo que va a ser de la misma manera como lo ha venido siendo siempre, que va a haber diálogo, muy fuerte diálogo, que no estará limitado a rispideces dentro de las fuerzas, y que definitivamente son los afiliados, las autoridades partidarias, pero también las encuestas, las que terminen definiendo quiénes van a ser los candidatos. ¿Y cómo se hace por ahí para que alguna oveja no se les descarríe, teniendo en cuenta la modificación que ha tenido la ley en la provincia de Córdoba, que alguno haga rancho aparte, que vea que mide
casi 3 puntitos y que tiene chance de entrar como legislador por sí solo? Bueno, también es una buena pregunta. Yo creo que primero, si el sello que en Córdoba que tuvo ganador, digamos, o por lo menos hasta ahora, es Cambiemos, encabezado por la figura del presidente Macri. Yo creo que aquellas personas que interpreten que por sí mismos tienen un caudal de votos suficiente para ir en contra de eso y presentarse solo, también en algún momento van a lograr los votos que esa figura representa. Recordemos que acá hubo muchos candidatos en la elección anterior que creían llegar al piso y no llegaron a ese piso. Es decir, nunca lograron los votos suficientes para entrar en la distribución de cargos. Creo que el propio electorado elimina a aquellos que encuentran una viveza electoral en esta modificación legal y que creen que a partir de eso pueden lograr una banca donde más le preocupa su propio bolsillo que el beneficio de una coalición. Senadora, como parte del gobierno, Sí. ¿qué ejercicio de autocrítica harían? ¿En qué sentido dirían acá es donde más nos equivocamos y hacemos autocrítica? ¿Tienen algo de esto? ¿Ha pensado algo particularmente? Sí, yo vuelvo a decir, la autocrítica la hago en relación a mi situación como senadora nacional y lo que considero que hay que hacer. La primera cuestión, yo creo que tal vez explicar más claramente y que al inicio cuál fue la verdad de la herencia recibida. Creo que nosotros desconocíamos muchas cosas que nos dimos cuenta con el correr de los meses. De hecho, fue el traspaso de mando más corto en la historia. Fueron 7 días hábiles donde hubo que definir... ¿Falló el diagnóstico? Puede ser un fallo de diagnóstico si lo decís de esa manera, pero de conocimiento estoy segura. Se llegó a los ministerios sin saber deudas que había, sin saber conocimientos, y eso tal vez había que haberlo explicitado de mejor manera, porque cuando uno entiende el problema, después es más fácil entender la solución. Eso por un lado. También creo que nosotros deberíamos comunicar nuestros logros de otra manera, ¿sí? Porque pareciera ser, yo recién dije cómo actuaba frente a la misma situación el gobierno anterior y cómo actúa el nuestro, y yo creo que tener, por lo pronto, transparencia, claridad e información veraz es un gran logro. Yo prefiero un presidente que me diga la verdad y no alguien que merced de prohibiciones me mienta. Y finalmente, es muy difícil trabajar en minoría en todos los aspectos. Nosotros tenemos minoría en el Congreso de la Nación, nosotros no nombramos fiscales adictos al poder, y después en el Ejecutivo, si bien es cierto se han producido despidos, sabemos que los mandos medios no son de nuestro gobierno. Los mandos medios todavía siguen perteneciendo al gobierno anterior y tenemos algunos conflictos internos de cómo trabajar en conjunto. Creo que en su momento se tendría que haber especificado esto, y la verdad que si había militantes del anterior gobierno se le tendría que haber pedido la renuncia. ¿Y la economía? En relación a la economía, sí, y creo que fue reconocido en la gestión del Banco Central cuando se definió que las LEVAC podían ser un instrumento razonable para bajar la inflación. Senadora, le agradecemos por haber formado parte del espacio. No, gracias, y gracias por la invitación, te la debí hace tiempo. Los martes normalmente estoy en el Senado y esta vez porque no hubo comisión pude martes y miércoles. Y después vamos a colgar en nuestras redes esa diferencia que decíamos en el bloque anterior sobre el cálculo jubilatorio. Con mucho Muchísimas gracias, senadora. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias por haber compartido este espacio. Siga en Canal C.